¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tener una conversación con un robot? El futuro ya forma parte de nuestro presente, ya que utilizamos inteligencias artificiales en nuestro día a día como Alexa o Siri. Pero un tipo distinto de inteligencia artificial, el primo cercano de Alexa y Siri, lo está petando. Y con razón. Su nombre es ChatGPT, la inteligencia artificial del momento. Destaca de las otras porque es extremadamente más eficaz en comparación con otros asistentes inteligentes, ya que puede generar contenido automáticamente desde correos electrónicos hasta resolver tareas de clase. Por este motivo, en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en la que interactuamos, aunque nos detendremos a explicar de forma detallada a la estrella del momento, el ChatGPT. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y activar la campana del canal para no perderte cualquier novedad sobre videos de inteligencia artificial y del mundo de la tecnología en general. Volviendo al ChatGPT, se trata de un modelo de lenguaje desarrollado por la empresa de investigación OpenAI, fundada ni más ni menos que por Elon Musk en el año 2015, la cual está logrando su objetivo, que es desarrollar la inteligencia artificial. En este video explicaremos cómo esta herramienta está consiguiendo ayudar a millones de personas a realizar diversas tareas y solucionar problemas tanto de nuestro día a día como a nivel profesional. Los frikis de la tecnología y la inteligencia artificial, sí, tú que estás viendo este video, deben de estar orgullosos, ya que en estos últimos días no se habla de otra cosa. Vale, nos dejamos de rodeos y vamos al grano. ¿Qué es ChatGPT? Empecemos la casa por sus cimientos. La sigla GPT proviene de Generative Pre-training Transformer, lo que en español se traduce como modelo predictivo de lenguaje generativo. Se trata de un modelo de lenguaje desarrollado específicamente por la empresa OpenAI, en la que el modelo GPT es una red neuronal de procesamiento de lenguaje natural basado en el modelo Transformer, que se utiliza para generar textos automáticamente. Todo se realiza a través del aprendizaje de patrones en un enorme conjunto de datos de texto que son procesados previamente. Esto se denomina preentrenado. Estas características hacen del ChatGPT uno de los modelos de lenguaje en inteligencia artificial más precisos del momento. Gracias a su tecnología puedes crear textos coherentes y que parecen naturales, hechos por una persona. Pero cuidado, no aconsejamos que intentes mandarle a tu ex un mensaje con un texto hecho por ChatGPT, ya que podría irse todo al garete si descubre que la persona romántica con la que hablaba por WhatsApp resulta ser un robot. La palabra chat corresponde al hecho de que su interfaz es la de un chat, basándose así su funcionamiento en que el usuario genere una pregunta o pide algo y en cuestión de segundos obtenga su respuesta, como quien le pregunta por mensaje de texto algo a su madre y ésta le contesta. Es un modelo convencional de inteligencia artificial. Estos factores hacen que la forma en que se utiliza el ChatGPT sea muy sencilla y fácil de entender, por lo que cualquier persona puede aprender a utilizarlo en menos de 2 minutos después de haberse registrado. Y uno de los factores que también influye en su accesibilidad para todo el mundo es el hecho de que sea una herramienta gratuita. Posibilidades. Ahora que ya hemos explicado lo que es el ChatGPT y cómo está cambiando nuestra forma de interacción, vamos a profundizar en las posibilidades que ofrece la herramienta. Durante esta parte del video vamos a ver ejemplos concretos de cómo ChatGPT está siendo utilizado en la industria y ayuda a mejorar aspectos como la generación de contenido y otras áreas. También vamos a ver las posibles posibilidades futuras para el ChatGPT. En primer lugar, hay que resaltar la capacidad de esta herramienta para procesar el lenguaje natural del ser humano y que su generación de respuestas coherentes haga que sus posibilidades sean bastante extensas. Su utilidad más común es el hecho de que genere respuestas automáticamente, pudiendo utilizarse para aplicaciones o webs en las que se demande respuestas automatizadas, como cuando necesitas ayuda para algo mientras visitas una página web de un banco y aparece la opción de consultar tu duda con un asistente virtual. Esto permite a los usuarios una respuesta inmediata y a los funcionarios de la empresa la opción de centrarse en otras áreas más importantes. El ChatGPT también puede utilizarse para crear textos para todo tipo de medios, desde películas hasta videojuegos, diálogos o libros. Un perfecto ejemplo para esta utilización de las herramientas serían los emprendedores que están generando ingresos vendiendo libros en Amazon, los cuales han sido generados al 100% con inteligencia artificial. Puede preparar contenido semanal o incluso mensual, como pueden ser ideas de recetas. Incluso puedes detallar la cantidad de granos o pedirle al chat que a partir de las recetas que has sugerido te haga la lista de la compra para saber la cantidad de comida que necesitarás. Se utiliza también para crear chistes y contenido divertido o cualquier tipo de contenido en general que la plataforma admita generar, ya que existen algunas limitaciones como el lenguaje explícito o el contenido de carácter sexual.
Ayuda a mejorar la eficiencia de tareas repetitivas en empresas, gestión de emails e informes. El ChatGPT puede ayudar a los funcionarios de una empresa a realizar menos tareas repetitivas de varias maneras. Y uno de los usos más interesantes que ya utilizan muchos niños y jóvenes en todo el mundo, puede hacerte los deberes. Aunque tal vez los profesionales que se dediquen a la enseñanza no vean esta función del chat como una ventaja, ya que el número de estudiantes que hace uso de la herramienta solo va en aumento. Impacto en las industrias. No cabe duda de que la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que las empresas interactúan con sus clientes y cómo se manejan los negocios a nivel interno. En particular, el ChatGPT está teniendo un impacto significativo en varias industrias, al ser una valiosa herramienta para comunicar y generar contenido ahorrando tiempo y esfuerzo. En el campo de la creación de contenido, GPT permite que las empresas generen contenido de alta calidad en cuestión de minutos, ya sea para redactar emails, respuestas comunes para las redes sociales, entre otras. El chat ya ha demostrado ser una herramienta muy valiosa para la automatización de la generación de contenido. En otros sectores, como puede ser el financiero, se está utilizando para generar informes automatizados o resumir datos, permitiendo así a que las empresas puedan tomar decisiones a partir de una base de informes precisos, permitiéndoles analizar grandes conjuntos de datos de forma mucho más rápida que antes. Cada vez su uso se extiende más hacia otros campos, aunque la utilización de la herramienta es casi siempre para lo mismo y con el objetivo de hacer las cosas sin esfuerzo. La repercusión que está generando esta plataforma es de un impacto astronómico, tanto en su industria como a nivel global. Pero vamos a centrarnos de momento en el impacto que está generando en su propia industria. Como los rumores de que el gigante Google se siente amenazado ante el ChatGPT, aunque otros grandes como Microsoft están empezando a plantear la posibilidad de integrar la herramienta a su buscador Bing, ya sabes lo que dicen: si no puedes con tus enemigos, únete a ellos. Algunos de los titulares que nos ha dejado el ChatGPT estas últimas semanas han abierto muchos debates. Impacto actual. No cabe duda de que el ChatGPT está teniendo un gran impacto en nuestra sociedad y está creando situaciones nunca vistas anteriormente, como puede ver. La prohibición del ChatGPT en las escuelas de Nueva York, debido a que profesores de diversas instituciones educativas del país han empezado a detectar que sus alumnos hacen uso de la herramienta para realizar las tareas de clase. La posible salida a bolsa de OpenAI, la cual, según informes de Forbes y otras fuentes financieras, podría estar valorada en $29.000 millones. La opción que OpenAI está estudiando es crear una versión de la plataforma más completa, pero que sea de pago. La versión GPT-4, que está siendo desarrollada por OpenAI, que tendrá funciones similares, aunque será aún más avanzada que la versión actual. El aumento de las estafas en relación con la propiedad que ha adquirido la plataforma y el desconocimiento de muchas personas sobre qué es y su uso, así que si tú eras una de las personas que no tenía idea de que ChatGPT es una plataforma gratuita, aprovecha para darle like a este video y suscribirte, ya que te acabamos de salvar ante la posibilidad de haber sido estafado. En conclusión, el ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial que ha llegado para quedarse. En comparación con otras inteligencias artificiales que pueden ser populares durante una temporada, luego dejan de serlo debido a su poca utilidad. El ChatGPT se trata de una herramienta que imita el modelo del lenguaje humano, siendo así capaz de generar textos variados y resolver casi cualquier tipo de pregunta que quieras hacerle, lo cual resulta muy útil para una infinidad de tareas. No hay muchos límites en cuanto a idiomas o formatos, ya que el 99% de las veces el chat te dará una respuesta coherente. Esto hace de la inteligencia artificial creada por OpenAI una herramienta muy valiosa y útil para todo tipo de actividades, donde destaca su principal ventaja: la capacidad de generar información única en cuestión de segundos, adaptándose así a las necesidades del usuario. A pesar de sus limitaciones, como pueden ser los pequeños errores a la hora de redactar un texto, y por este motivo es importante la supervisión del contenido que crea, no cabe duda de que la utilización del modelo de inteligencia como el ChatGPT solo irá en aumento. Por tanto, nos quedan solo dos opciones: negarlo, no evolucionar, y querer seguir haciendo las cosas como antes, o evolucionar y adaptar nuestras tareas al uso de este tipo de herramientas. Esta última opción será muy beneficiosa principalmente para empresas, ya que les ayudará a ahorrar tiempo y mejorar la productividad, ayudándoles a generar así más ingresos. Así que si te ha gustado el tema de hoy, no te olvides de compartir este video con tu familiar o amigos que todavía no se ha enterado para qué sirve el ChatGPT y le vendría bien usarlo. No olvides suscribirte y darle clic a la campana para que te avisen cuando subimos un nuevo video. ¡Nos vemos en la próxima!